Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en sábado. Bienvenidos y bienvenidas a Periodistas en Sábado a través de Santa Mónica Radio y Televisión Digital. Hoy tenemos como invitado al abogado César Villalobos Villacorta para conversar sobre la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, cuyo sufragio será el 7 de junio de este año. El 15 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones oficializó que los candidatos Keiko Sofía Fujimori Iguchi, de Fuerza Popular, y Roberto Helber Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, entran a la disputa por la presidencia de la República en la segunda vuelta. Abogado César Villalobos Villacorta, muy buenos días, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también, muy buenos días a toda la audiencia de Santa Mónica. Y bueno, pues aquí para conversar acerca de lo que nos avecina con el resultado que ya el jurado nos acaba de emitir. Y bueno, pues tenemos nuevamente, ¿no?, en la palestra política a dos candidatos, uno que representa a la derecha y el otro que representa a la izquierda. Un panorama muy parecido al año 21, en el que prácticamente fueron las mismas fuerzas políticas las que decidieron pues la elección en esa oportunidad. Ahora tenemos nuevamente a Keiko Fujimori, ¿no?, representante de la derecha radical. Cuarta vez ya, ¿no? Por cuarta vez. Y me imagino que será la penúltima, ¿no? Porque habrá una última. Creo que no, ojalá que no sea la ganadora en esta oportunidad tampoco. Entonces, ese es el panorama que tenemos ahora, ¿no? A propósito de el análisis sobre estos resultados, ¿ambos candidatos son los más idóneos para gobernar el Perú? Desde su análisis, abogado César Villalobos Villacorta. Fíjate que ya en los últimos años, ¿no?, siempre ha habido una constante en cuanto a la opinión pública, ¿no? Decir, oiga, siempre tenemos que elegir entre lo malo y lo más malo, ¿no? Entonces, creo que en esta oportunidad, si bien es cierto, la izquierda está un poco mejor representada, ¿no? Habida cuenta de que Roberto Sánchez es un político ya cuajado, que tiene cierta trayectoria, ¿no? Entonces, también genera ciertas dudas en la población, ¿no? Por el hecho de que su participación, pues, en el Congreso no fue tan clara y contundente que digamos, ¿no? Entonces, el panorama también nos pone un poco difícil a la población electoral. Sin embargo, tenemos del otro lado una candidata que con condiciones mucho peor, ¿no? Una candidata que ya la población conoce cuál es el actuar político y social que ha tenido a lo largo de estos 20 años de su trayectoria política y que definitivamente no han sido nada buenos, ¿no? Hay que detenerse en la trayectoria, ya que usted menciona, pues, Roberto Sánchez Palomino tiene trayectoria, pero ¿qué tipo de trayectoria también? ¿Y qué ha hecho hasta ahora como para que amerite ser electo como la máxima autoridad que represente al país? Sí, efectivamente, ¿no? Digamos que Roberto Sánchez aparece pues en la última elección, ¿no? Ahora es congresista, es parte de este Congreso. Eso, ¿no? Sí, de un Congreso que está por los suelos. Exactamente, parte de un Congreso que ha sentido pues el rechazo mayoritario de la población, casi, ¿no? Total. Y que casi todos, ¿no? Casi todos los integrantes de este Congreso, pues, con rarísimas excepciones, obviamente, ¿no? No dieron la talla y peor aún, ¿no? En algunas oportunidades se confabularon, ¿no?, para emitir leyes que fueron pues contrarias al beneficio de la población. Y hay que tomar en cuenta cómo llegó también a formar parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo, las relaciones que tuvo con Pacheco, por ejemplo, el secretario de Palacio, y luego
el cómo manejó el ministerio cuando Castillo Terrones le designa como ministro. Sí, con serios cuestionamientos también, ¿no? Pero que al final de cuentas, al parecer, ¿no? Salió bien librado, ¿no? Porque no tenemos, creo, denuncias, digamos, específicas en su actuar como ministro, ¿no? Más que todo, creo que tiene ya más bien cuestionamientos como congresista, más que todo, ¿no? Porque hay algunos, creo que algunas denuncias que pesan sobre él y sobre todo en la conducción del partido político que forman también, ¿no? con Yehu Decimos, ¿no? Entonces, bueno, esos serían, pues, digamos, los lados oscuros del candidato Sánchez. Roberto Sánchez, ¿no? Pero y del otro lado, pues si hablamos de trayectoria también, o sea, hablemos de mérito, por ejemplo, o sea. No sé. Claro, si nos ponemos a pensar cuáles son los méritos de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, uno comienza a esbozar, ¿no? Su trayectoria, a investigar sobre su trayectoria. Y vemos que no tiene absolutamente nada de bueno, ¿no? A ver, en principio es una persona que cuando fue representante en el Congreso lo pasó más el tiempo con licencias, ¿no? Por estudios, por maternidad, etcétera, y que su participación política fue mínima, ¿no? O sea, no fue influyente, no fue absolutamente nada beneficiosa para la población. Digamos, como trabajadora, ¿no? En lo absoluto, ¿no? No hay ningún lugar donde ella, digamos, haya desarrollado sus conocimientos en materia laboral y que haya, pues, hecho un trabajo, no sé, en la cuestión pública, en la cuestión privada, ¿no? Se dice por ahí que por último estaba ayudando a vender libros a su hermana, que por ahí es la lideresa del partido y que se dedica, pues, al trabajo partidario, ¿no? Pero, carambas, para gobernar un país, uno tiene que tener una experiencia en la función pública, básicamente, ¿no? Tener conocimientos no mínimos, sino vastos. Por ¿no? eso le decía, para que pueda liderar toda una nación y enrumbar a un país hacia el desarrollo. Pero si tenemos a una persona que no ha tenido el más mínimo conocimiento de cómo funciona el aparato estatal, ¿no? Difícilmente, pues, va a ser un trabajo, ¿no? que sí ha tenido mayorías en el Congreso. Sí. Y ha logrado alianzas grandes en el Congreso. Incluso con el enemigo. Exactamente, claro. Últimamente, entre comillas. Fíjese, o sea, la trayectoria política de Keiko es realmente vergonzosa, ¿no? Porque, en principio, ¿no? Cuando tuvo esa mayoría aplastante de parlamentarios, ¿no? En lugar de dedicarse, pues, a emitir leyes, porque esa es la función especialísima legislar, la función especialísima del Congreso, ¿no? Y la de fiscalización también, que es también fundamental. Sin embargo, se dedicó con esa mayoría aplastante a obstruir, ¿no? El desarrollo del gobierno de Keiko, de Kuczynski, creo, en la primera oportunidad, y básicamente, no obstante, ser los mismos de derecha, o sea, ambos eran de derecha. Exacto. ¿No? Pero por una situación de capricho, por una situación de interés personal, ¿no? Se dedicó, pues, a bombardear el gobierno de Kuczynski y al final terminó, pues, por obligarlo a renunciar, ¿no? Entonces, esa trayectoria política, más bien es una trayectoria negativa, ¿no? De Keiko, con respecto, pues, a buscar un desarrollo, un beneficio para el país. Usted lo ha indicado, para ser la máxima autoridad del país, para gobernar un país, usted ha sido bien claro, y creo que eso es lo lógico, que no se necesita tener solo, digamos, cierta transparencia, sino una vasta transparencia, capacidad política, administrativa, técnica, de gestión, etcétera, etcétera, porque vamos a gobernar el país. En ese sentido, ambos candidatos no tienen los méritos suficientes como para ello, en conclusión, abogado, desde su análisis. Sí, pues, estamos en esa disyuntiva, digamos, difícil para nuestra nación, para nuestros electores, para nosotros como población, de poder elegir, como siempre, ¿no? Ya venimos hace tiempo ya eligiendo al menos malo, ¿no? O sea, desgraciadamente estamos en esa constante de estar eligiendo, pues, al menos
malo. Ya hemos visto en elecciones pasadas, ¿no? La misma situación, ¿no? Incluso se llegaba a decir, pues, el SIDA y el cáncer, cosas así, ¿no? En anteriores. Pero bueno, ahora nos repetimos, pero yo creo que también parte de esta situación es culpable los mismos electores, ¿no? Es que ahí quiero entrar, abogado César Villalobos. ¿Qué refleja estos resultados, estas situaciones a las que llegamos como país durante las épocas electorales? ¿Qué refleja de nuestra cultura política en realidad? Mire, nosotros tenemos que hacer un análisis ya también desde el punto de vista legislativo. Mire, el fujimorismo, ¿no?, con sus mayorías que ha tenido siempre en el Congreso, ¿no?, a pesar de perder las elecciones, pero siempre ha tenido mayorías en el Congreso, han buscado tener digamos, una facilidad, ¿no?, legislativa, o sea, legislar para ellos mismos, para lograr elecciones que le permitan ser ellos los que tengan mayoría siempre en el Congreso, a pesar de las mínimas votaciones que sacaban, pues, en los procesos electorales. ¿No es así? Entonces, mira, no obstante que Fujimori saca el 10%, 12%, ahora ha sacado el 17%, no es posible que con ese 17% lleve a un mayor número de congresistas, ¿no?, que al final de cuentas le permiten a Keiko Fujimori gobernar desde el Congreso, ¿no? Y eso han hecho los fujimoristas, emitir unas leyes que le permitan que con una mínima votación, ¿no?, puedan sacar mayor parte de congresistas, ¿no? Ellos tienen el 17, el otro tiene el 12, ¿no? Y así, pero permite que por arrastre, ¿no?, lleven a mayor número de congresistas. No es posible, fíjate, no es posible que un representante del Perú que va al Congreso, no vaya con una votación, pues, de menos de 1,000 votos, de 2,000, 3,000, 4,000 votos. ¿A quiénes representan? ¿No? Eso es lo que ha hecho el fujimorismo, ¿no? De permitir que esa gente con mínima votación pueda llegar al Congreso. Por eso que nuestro Congreso está lleno de personas que desgraciadamente no están en la capacidad. Eso desde el lado de la regla, sí. Desde el lado de la regla. Sí, pero, ¿no?, también nosotros. Obviamente, ¿no? Nosotros no nos escapamos de eso. Claro, tampoco, porque ¿no?, elegimos, así sea mínimo, pero elegimos. Fíjate, durante todo este periodo, ¿no?, hemos cuestionado terriblemente la labor del Congreso. Hemos cuestionado terriblemente la labor del Congreso. Pero nosotros les elegimos. Pero fíjate cómo es posible que más del 50% de esos mismos congresistas nuevamente ahora estén de congresistas. Por eso ¿no? ¿Y gracias a qué? Bueno, en parte a lo que te acabo de mencionar. Sí, ya, ¿no?, la explicación. Pero también al hecho de que existan, pues, los votantes, ¿no? Que exista ese 17% que le permita, ¿no?, al fujimorismo y a esa gente con el cual renegamos todo este periodo, nuevamente tenerlos en el Congreso. Porque, ¿no?, en esta elección hubo una diversidad de candidatos, y hay buenos candidatos, pero no tienen el respaldo. Por eso digo, en todo caso, los votos de Sánchez, los votos de Keiko, pudieron ser para otros candidatos que tienen un perfil mejor. Ahí viene la responsabilidad de la población. Por eso le digo. Ahí viene la responsabilidad de la población, ¿no? ¿Cómo es posible de que teniendo, ¿no? Claro, desde el principio también, ¿quién hace que se atomice toda esta elección, no? Imagínate 38. O sea, hay que vamos a hablarlo más que sabían adelante, que no tenían la mínima oportunidad, pero eso fue una táctica para atomizar el voto. Vamos a analizar, ¿no es cierto? Que lo vamos a analizar. Entonces, cierto, pues, no, de que nosotros también somos parte del problema que estamos viviendo ahora, ¿no? Al no saber elegir, no obstante tener mejores opciones. Jorge Nieto, por ejemplo, ¿no? Un político de trayectoria, por lo menos está figurando, ¿no?, entre los primeros, y ¿no?, que me parecía una muy buena opción. López Chao, ¿no? Igualmente, un personaje, un político, un técnico, ¿no? Que podía haber hecho un mejor trabajo. Y la misma señora Pérez Tello, ¿no? Que también una señora que ya con trayectoria política, ¿no? De vasta trayectoria. Entonces, y tengamos que elegir, por eso le decía, nuevamente, pues, a la señora Keiko y a otro, así, a personajes que no deberían estar realmente en estos momentos liderando, pues, esta elección, ¿no? Abogado César, ¿la fragmentación partidaria ha favorecido la democracia o fue una estrategia para dividir y ganar? Completamente una estrategia.
¿no? Esto, como ya lo mencionamos en la primera etapa, esto fue un acuerdo del pacto mafioso que hay en el Congreso, ¿no? De fragmentar el voto para que sigan los mismos que están arriba, ¿no? Básicamente el fujimorismo, ¿no? Ellos sabían de que su votación dura, no pasaba del 10 al 12%. ¿No? Entonces, si hay una votación dura de esa magnitud, de esa cantidad, de ese porcentaje, ¿no? Difícilmente podría ser de que en 4 o 5 candidatos llegue ella a liderar este grupo, ¿no? Si ya teníamos, por ejemplo, si hubieran sido, por ejemplo, 5 candidatos y hubiéramos tenido, pues, a los 2 que tenemos ahora, hubiéramos tenido al grupo de Nieto, de Perestello, de López Chao, de nosotros, la gente hubiera optado ahí sí por otras personas, definitivamente. Entonces, eso es lo que ellos no permitieron, ¿no? Como ellos tienen el mando en el Congreso, ¿no? Emitieron estas leyes que le permitan fragmentar el voto para que ellos se mantengan en esta situación y logren, como le acabamos de mencionar, logren llevar mayoría, pues, de representantes al Parlamento. Entonces, definitivamente no podemos hablar de que esa fragmentación no sea un acto democrático, definitivamente. Si la mayoría, después de los 5 o 6 candidatos, digamos, con fuerza, para abajo, no había ninguna posibilidad de los otros que puedan ganar, ¿no? Eran personas, algunos perfectamente desconocidos, ¿no? Entonces no había posibilidad de que ellos tengan la oportunidad de poder estar en la palestra de los ganadores. Entonces se supone que hay 5 o 6 nada más. Entonces lo que se quiso evitar es eso, de que entre esos 5 o 6 se lleve la mayor parte de votación y por lo tanto al fragmentarlo, ¿no? Entonces le permitía a esa votación dura del fujimorismo tener siempre un poquito, estar adelante. Pero desde la forma, pues el argumento puede ser, no, pues hay más candidatos que tengan la oportunidad de participar y eso es democracia. Sí, aparentemente. Aparentemente. ¿No? Pero mira, ¿por qué se eliminaron las elecciones primarias, por ejemplo? ¿No? Porque desde ahí ya se sabía de que la mayoría, ¿no? La inmensa mayoría de todos esos candidatos no iban a pasar la valla, ¿no? Entonces, como no iban a pasar la valla, se iban a quedar solamente 5 o 6 partidos. Y de esos 5 o 6 partidos se tenía que elegir definitivamente al mejor, no al peor de todos, sino al mejor en esa circunstancia. Pero eso es lo que no se quiso. No se cree. Ahora hablemos de la representatividad de los candidatos. Han sido convocados para las elecciones generales, la primera vuelta, más de 27 millones de electores en el Perú. 27.325.432 concretamente peruanos fueron convocados o estuvieron aptos para asistir a las urnas en las elecciones. De este total de votantes, de los de más de 27 millones, Fujimori Higuchi obtuvo 2.877.678 votos. 2 millones de los 27.000 o 27 millones. Mientras que Sánchez obtuvo 2.015.114 votos válidos. ¿Qué representa esto o qué refleja, qué analiza de la representatividad que tienen estos 2 candidatos que van a disputarse la presidencia de la República en la segunda vuelta? Prácticamente 2 millones cada uno de votos. Mira, de los 27 millones. Deslegitimados, ¿no? Deslegitimados totalmente, ¿no? Porque imagínate, Keiko, 2.800.000 de los 27 millones, o sea, quiere decir que hay 24 millones que la rechazan, ¿no? Entonces, si tienes a 24 millones que la rechazan, ¿cómo es que vas a tener legitimidad para gobernar? ¿No? Es precisamente por esas situaciones que hacen las trampas legales, ¿no? Pero Sánchez de fragmentar igual. Por eso, igual, ¿no? Igual. Pero ese es el objetivo, ¿no? De alguna manera de evitar que esos 24 millones me saquen de la contienda política, ¿no? Para eso que hicieron estas leyes que le permitan
con esa mínima cantidad, estar ahorita en la palestra y disputándose la presidencia de la República. ¿No? Ese es el gran problema. ¿Es absurdo? ¿No? Absolutamente absurdo. O sea, absolutamente tener absurdo. dos candidatos disputándose por la presidencia de la República. Que entre los dos no suben ni 5 millones. Que entre los dos no suman ni 5 millones de los 27 millones de votantes. Millones de habitantes. Exactamente. ¿No? Ese es el problema de las legislaciones que se han emitido por este Congreso. ¿No? Entonces, aquí estamos en una falta de legitimidad, porque al final de cuentas, estos dos personajes, ¿no? Con una mínima votación, están en esta situación. Obviamente que en la segunda vuelta, pues ya toda la población va a tener que elegir entre estos dos fulanos. Sí, pero no es ya por convicción, ya no será por convicción. Exactamente, ya venimos con una situación de decir, pucha madre, ahí viene ya, votemos por el menos malo, pues. Ahí viene ya la situación. ¿Qué nos queda? O sea, a la población lo han puesto en esta disyuntiva, ¿no? Nos han llevado, todos estamos ahí, a esta situación, ¿no? De elegir entre estos dos fulanos. Así de simple, ¿no? Ese es el problema que tenemos ahora, ¿no? De nuestra democracia, que es absolutamente débil y que, bueno, pues con este Congreso nefasto que va a terminar, es que estamos en esta situación. Claro, porque lo lógico sería, para tener una representatividad como corresponde mínimo, debería ser pues un porcentaje que mayor a 30% siquiera. Obviamente. Porque ¿no? lo ideal Obviamente sería más de 50%, ¿no? Exactamente. En países cercanos como Chile, Colombia, qué sé yo, México, ¿no? Los candidatos que salen, el que gana pues con un 37%, ¿no? Por eso es que después del 37% con el otro que más o menos está por el 18, 20%, ya empiezan las alianzas entre ellos, cosas así, ¿no? Pero ahora imagínense, ¿no? Una alianza ¿con quién? Con otro que tiene 8%, ¿no? Absurdo. ¿No? Absurdo. Entonces, sí, por eso, o sea, esa es la situación que le acabo de mencionar, ¿no? Y lo reiteramos siempre, ¿no? Esa es a la que nos llevaron este Congreso nefasto que termina en unos cuantos, pero que continúan en el próximo ya no es periodo, democrático, ¿no? En todo absolutamente, caso, ¿no? Esta situación ya no es democrática. Así es, ¿no? ¿A quién representan? Exactamente. ¿No? ¿A quién representa? Una mínima participación, una mínima representación, y que al final de cuentas, pues, es por eso que esta situación conlleva que sea en el Congreso, ¿no? Se concentre pues el poderío, ¿no? El poderío, ¿no? Gracias a estas leyes, ¿no? Para que gobiernen el país. Abogado César Villalobos Villacorta. Decíamos, otra vez estamos entre la espada y la pared, obligados a elegir entre lo malo y lo peor. Estamos en un escenario parecido a la segunda vuelta de las elecciones generales 2021. ¿Significa que no hay mayores avances en nuestro nivel político? ¿O es que también refleja que el liderazgo político partidario continúa de mal en peor? Hay varias cuestiones acá, ¿no? Una de ellas es lo último que acabas de mencionar también, ¿no? La falta de liderazgo. Y el falta de liderazgo se da como consecuencia de la desaparición de los partidos políticos, ¿no? Imagínate el partido más grande que tenía el Perú, ¿no? En disciplina, en organización, ¿no? Era el Partido Aprista. Hoy el Partido Aprista no pasó la valla, ¿no? Entonces, desgraciadamente, después de Alan García, ¿no? Los líderes que le sucedieron fueron también líderes que fueron parte o se convirtieron en furgón de cola del fujimorismo, y al final de cuentas terminaron por desaparecer a un gran partido como el APRA, ¿no? Porque quieras o no, el APRA siempre ha sido un pilar de la democracia en el país, ¿no? Igual que Acción Popular. Y con grandes representantes. Con grandes representantes. Imagínate Luis Alberto Sánchez, ¿no? La talla de esos líderes políticos, ¿no? Andrés Tausen, ¿no? Villanueva mismo. Entonces, era un partido con un liderazgo extraordinario, con una organización extraordinaria que ahorita está desaparecido. Otro partido también, Acción Popular, ¿no? Fernando Belaúnde, que fundó ese partido con grandes, con Orihuela, con Alba Orlandini, con qué sé yo, un montón de políticos de renombre, ¿no? El PPC. Ahora el PPC, siendo un partido pequeño, está más fragmentado total, que prácticamente como PPC está desaparecido, ¿no? Y ahí teníamos a Osterling, por ejemplo, un gran político, ¿no? El líder, varios de ellos, ¿no? Varios de ellos.
que representaban, por ejemplo, o formaban parte de un parlamento, pues, de primerísimo nivel, y la izquierda misma, ¿no? La izquierda misma, ¿no? Con grandes representantes, Jorge del Prado, Bernales, Breña Pantoja, qué sé yo, ¿no? Entonces había un liderazgo, ¿no? Porque existían partidos políticos, y los partidos políticos son formadores de los partidos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Ahora no tenemos partidos políticos, ¿no? Ahora, quien quiere ser político o que tiene dinero, simplemente si le ocurre ser congresista, hace una campaña millonaria y llega al Congreso, y tenemos este Congreso que ahora nos representa, que es terrible, ¿no? Entonces, ese es parte del problema que tenemos, de la falta de liderazgo, y que tengamos, pues, a una Keiko Fujimori, ¿no? Liderando por cuarta vez consecutiva a un sector de la derecha, ¿no? Y que la derecha también en el país está completamente fragmentada, ¿no? Ya no tenemos la derecha, por ejemplo, como Acción Popular, como el PPC, ¿no? Simplemente hay una organización que no necesariamente es un partido político, porque Fuerza Popular no es un partido político, no tiene una ideología concreta, no tiene un ideario concreto, es un partido más que todo familiar, ¿no? Porque ¿quién después de los Fujimori? ¿Cuántos años tiene Fujimori ya desde el 90? ¿Quiénes son los representantes de Fujimori para León? Keiko. O sea, no es un partido político, ¿no? Debería, en todo caso, quizás cambiar. Obviamente, si líder. se trata de un partido político, si tiene una organización como tal, entonces deberían haber cuadros que tengan la oportunidad de poder representar a ese digamos, partido, ¿no? Como si se llama, como lo hacen llamar. Pero, ¿por qué tiene que ser solamente el Fujimori, que fue 2-3 veces presidente, una que ganó, bueno, legalmente, y la segunda y tercera que ganó con fraude, así absolutamente, porque el único fraude que ha habido en el Perú es el que hizo Fujimorismo, ¿no? Que ganó Fujimori con fraude, ¿no? Y listo, 1, 2, 3. Y después de Alberto Fujimori, ¿quién sucede en el liderazgo? Keiko, y tendremos a Keiko por cuántos años más, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos ahora también, ¿no? Y por el otro lado igual, ¿no? También en la izquierda, hay la izquierda fragmentada en estos momentos, ¿no? Que ya no tenemos un liderazgo claro, ¿no? De alguien que pueda representar o aglutinar a una fuerza de izquierda, que pueda, pues, liderar realmente un partido de tal naturaleza, ¿no? Pero ¿ha notado que también en los últimos años hay mayor presencia de representantes de las regiones, abogado? Sí, pues, claro. Ahora, que hay ahora hay que ver qué tan preparados o el nivel de liderazgo de estos representantes que ya han tenido ese espacio en el Congreso y en otras esferas del Estado. Sí, mira, igual, los partidos políticos se encargaban de escoger a los mejores cuadros para que estos sean los representantes al Congreso, ¿no? De las diferentes regiones del país. O sea, un partido como el APRA, por ejemplo, que te mencionaba como ejemplo, ¿no? Tenía, pues, sus bases en todo el Perú. Tenía sus comités, ¿no? Políticos en todas las provincias del Perú. La izquierda hacía lo propio, ¿no? Acción Popular igualmente. Entonces, de ahí se escogían a los mejores cuadros que salgan, pues, a representar a sus regiones para poder hacer un trabajo, pues, político conveniente en el Parlamento. Pero ahora no es así. Ahora, como te acabo de mencionar, un congresista tiene su dinero, ¿no? Y simplemente es captado por un partido, decir, fulano va a aportar económicamente a la campaña, hay que llamarlo, independientemente si se trata, pues, de un político, si se trata de una persona preparada, si es una persona con, digamos, con las condiciones políticas como para poder representar a un partido, a una región y representar a la nación, ¿no? Si revisamos a los que están en estos momentos en el Parlamento, ¿quiénes tienen esas cualidades? ¿No? Tal vez el 10%. Exigir preparación no es tener un pensamiento elitista, como lo dijo el representante de Juntos por el Perú en una entrevista aquí. No, ¿Cómo analiza usted? No creo. Uno tiene que tener una preparación política, definitivamente, ¿no? Tiene que tener una trayectoria política, tiene que tener un concepto de lo que quiere, lo que va a hacer, ¿no? Cuando llegue al Parlamento, ¿no? Desde una concepción del grupo que él representa. Si una persona que representa a la izquierda, por ejemplo, tiene que tener los conocimientos vastos como para que, cuando esté en el Parlamento, haga
haga, emita las leyes que respondan a un pensamiento político, ¿no? Por ejemplo, en la izquierda, buscar los derechos siempre de la población, buscar los derechos de los trabajadores, ¿no? Pelear por eso, emitir leyes que sean favorables para la clase trabajadora. Los de la derecha, por ejemplo, siempre su orientación política es de cada vez desaparecer el Estado y fortalecer el libre mercado, ¿no? Pero con conocimiento, con ¿no? sustento. Con sustento. Como ¿no? tiene que ser, como ¿no? Tiene que ser, debate, la ¿no? contraposición. Entonces, ahí de está ideas. la contraposición de ideas bien marcadas. Pero ahora, ¿quién va? ¿Qué? ¿Cómo una persona que pertenece a un grupo político que ni siquiera sabe cuál es el ideario político de esa organización, que ni siquiera cuál es la posición política de esa organización, va a ir al Parlamento a proponer una... O que ni siquiera sabe cómo funciona el Congreso. Exactamente, ¿no? O el y por eso, gobierno. fíjate, hay otra cosa que mencionas acá y que es importante. ¿Por qué es que en el Parlamento ahora un congresista tiene como 5, 6, 7 asesores políticos? Cuando antes simplemente el asesoramiento político era del partido, ¿no? Era el partido, porque ellos iban con una concepción clara del partido. Ahora necesitan 5, 6, 7 asesores. ¿Para qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitan ahora? Porque no saben absolutamente nada de lo que le van a hacer en el Parlamento. Ese es el tema, ¿no? Porque si uno se va con una concepción política, sabe lo que va a hacer dentro del Parlamento. Que como debería ser. Que obviamente vas a tener que tener un asesor para una cuestión del temas proceso, técnicos, el trabajo, el tema técnico, ¿no? Pero la cuestión política ya está definida, entonces ya no tienes por qué tener tanto asesor para que tú desempeñes tu cargo en el Parlamento. En todo ¿no? caso, ¿quién representa? ¿El congresista o el asesor? Así es. Al final de cuentas, son los asesores los que imponen sus ideas, ¿no? Y obviamente que responden pues a intereses ya lobistas sobre todo, y que el congresista simplemente es el que presenta el proyecto y que levanta la mano. Nada más, para eso sirven los congresistas que tenemos ahora. Pero así de simple. Eso... ¿no? Y que eso es lo que nos han llevado ahora, ¿no? Los intereses oscuros han hecho de que a través de estos parlamentos que no tienen la mayor preparación, ¿no? Simplemente voten por leyes que ni ellos mismos pueden sustentar, pero que al final de cuentas han perjudicado notablemente al país. Y es que democráticamente, claro, un dirigente rondero, por ejemplo, podría... Pero por supuesto, porque tiene una base sólida y sabe lo que... Que tengan la trayectoria, el liderazgo... Exactamente. Que se prepare. Si nosotros escuchamos a un rondero de trayectoria, por ejemplo, ¿no? Y escuchamos a un parlamentario que está ahora, ejerciendo esas funciones, se ve totalmente opacado porque el rondero sabe perfectamente, ¿no? Cuál es su fundamento, su sustento, su organización y lo puede fundamentar donde sea. ¿No? Entonces el otro no tiene nada porque al final de cuentas tiene que... Mira, no sé si tú te habrás dado cuenta, en el Parlamento no se iban acaso a leer sus papelitos. Oye, eso es una cuestión vergonzosa, pues, ¿no? Cuando eso es un foro en el cual la gente va preparada y puede sustentar porque lo tiene dentro de su concepción política, y tiene la capacidad y puede exponerlo tranquilamente, ¿no? En cambio ahora van con su papel, el asesor le dice, oiga, usted lea esto, ¿no? Y sustente esto en el Parlamento. Y lo leen. Abogado César Villalobos Villacorta. ¿Qué alianzas pueden ser concretadas ya para la segunda vuelta? Pues hay claramente Keiko Fujimori para la derecha y en Roberto Sánchez hacia la izquierda. ¿Qué alianzas podrían darse desde su análisis? A ver, la alianza ya que viene desde hace mucho tiempo y que es concreta, es la que existe pues entre Keiko Fujimori y Porky, ¿no? Está por descontado eso, ¿no? Ya hace 2 días creo, después de saber ya el resultado del oficial de la elección, salió Porky y dijo pues decían pues sugería a su gente de que voten, pero que evitemos que gane el comunismo, ¿no? Clarísimo. Entonces, esa es una posición ya clarísima para el apoyo a Keiko, ¿no? Otro que puede estar con Keiko, evidentemente, y que ha sido, pues, de todas maneras, un topo por ahí, es Carlos Álvarez, ¿no?
que básicamente, por ejemplo, su participación fue eso, los objetivos de fragmentar el voto. Y en algún momento, ¿no?, estuvo vinculado también completamente, ¿no? Es parte de este tinglado, ¿no? Digamos, fujimorista, ¿no? Así que ya tenemos 3, ¿no? Aunque con mínimas votaciones, pero están ahí esos 3. Y alguien más que podría estar ahí, qué sé yo, básicamente esos 3, ¿no? Básicamente esos 3, porque alianzas con los demás que han sacado una votación mínima no tiene razón de ser, ¿no? Por el lado de la izquierda, por ejemplo, podría ser, ya creo que también dio su apoyo ya directo López Chao, ¿no? López Chao, el que por ahí está deshojando, creo, margaritas, es Nieto, no obstante que Nieto tiene una posición centro-izquierda, ¿no? Se podría prever de que podría estar apoyando a Roberto Sánchez, ¿no? Y básicamente ellos, ¿no? López Chao, Nieto, Perestello también, que siendo su posición centro, ¿no? Parece que se va a orientar también por Sánchez. Creo que va a ser una elección al final de cuentas reñida, ¿no? Pero que incluso con esas alianzas no llegan a los 5 o 6 millones. Exactamente, o sea, de votos. Ninguno con sus alianzas llega, por ejemplo, al 50+1. No, ninguna llega a ninguna. No, muy lejos. O sea, por eso es que aquí va a haber una que campaña. Lleguen, ni a 10 millones, no llegan. Aquí hay una campaña que se van a sacar los ojos, ¿no? Entonces, más que todo van a ser ataques que propuestas. Más que todo ataques y ya se están dando, ¿no? Ya se están dando ya. Y a propósito de eso, ¿qué tan determinantes son todavía o pueden ser las propuestas de los candidatos en esta segunda vuelta? Sinceramente, abogado. Sí, pues, bueno, mire, por parte de Keiko yo espero muy poco, sinceramente, ¿no? Muy poco, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya ella gobierna el país hace 10 años, 15 años que ella viene gobernando y no van a haber cambios, ¿no? Su apoyo a las transnacionales, su exoneración de impuestos a las grandes empresas, ¿no? Los proyectos que tienen que ser grandes son los que van a ser apoyados, pero para garantizar y favorecer a las grandes corporaciones. Esa es la política de Keiko, o sea, no va a cambiar, ¿no? Entonces, lo que sí, digamos, tendremos o tengo yo una ligera esperanza es en cuál va a ser la posición de Roberto Sánchez, ¿no? Cuál tiene que aclarar sus ideas, tiene que ver cuáles son las propuestas que va a hacer, ¿no?, en beneficio de la población, ¿no? Y cuáles van a ser, por ejemplo, quiénes van a formar parte de su gabinete en caso de ganar, quiénes son los que lo van a acompañar, ¿no? Y aquí sí yo quiero hacer notar la presencia, por ejemplo, de Antauro Humala, que para nada es buena, ¿no? Tenerlo al lado de Roberto Sánchez. Creo que aquí tiene que haber un deslinde, claro, ¿no? Porque cada vez que sale este señor habla tontería y media, ¿no? Que no apoya, no ayuda, ¿no?, a una campaña de Roberto Sánchez. Aparte que Antauro Humala es un ex militar, y los ex militares no tienen una posición política clara, ¿no? Y es más, si es que existe una política clara, si es que existiera una política clara de los militares, estas tienden a la derecha. Nunca un militar en Sudamérica, ¿no?, tienden a favorecer o apoyar a la izquierda, ¿no? Siempre los militares se han mostrado, ¿no?, apoyo a la derecha, ¿no? Entonces, Antauro no significa un apoyo considerable, más bien yo creo que es un aporte negativo en el tema del apoyo a Roberto Sánchez. Considerando lo que hemos visto y ha sucedido en elecciones anteriores, ¿son propuestas reales o más bien artimañas para ganar el voto lo que plantean en campaña los candidatos? Mira, sinceramente, hay que mirar, ¿no? Sí. Hay que mirar. Por eso te decía, yo propongo esto, lo otro. Mira, mi posición es esta, ¿no? Yo tengo certeza en la posición de Keiko. Keiko no va a cambiar, va a seguir con lo que hace esto. Y las propuestas que hace, fíjate, siendo ella de derecha, ¿no?, y que critica a la izquierda y que le saque el ancho a la izquierda, sus propuestas son populistas. Pero por eso le digo, ¿no? Son populistas, o sea, ella tiene una posición de derecha firme, pero hace unas propuestas que a veces se parecen a la izquierda,
¿no? Populistas totales desde el punto de vista de ellos, porque esto de que van a dar 500 soles a tal organización, que van a dar uniformes, eso es totalmente populistas. Y eso que al final de cuentas, fíjate, el gobierno que hizo Fujimori, cuando empezó a hacer unas situaciones de esta naturaleza, destruyó el trabajo de la población campesina. Pero desde el otro lado también, hay que ver en la campaña anterior lo que se ofreció y lo que se hizo. Claro. Y las anteriores. Pero hay que en este tema también, a ver. Por eso digo, la pregunta es ahí. ¿Qué tan reales son estas propuestas que se hacen en campaña? O más bien son, repito, artimañas para ganar el voto. Fíjate en la cuestión, en la elección pasada, ¿no? Si nos ponemos al lado de el gobierno de Castillo, ¿no? Entonces Castillo propuso un montón de serias cosas, pero hay una cosa, ¿no? Que no debemos soslayar, definitivamente. A Castillo no lo dejaron gobernar. Eso es también una cuestión objetiva clarísima, ¿no? En año y medio no puedes hacer prácticamente nada de lo que... Sí, pero por lo menos, ¿no? Puedes dar indicios de lo que... Pero hizo algunas cosas, fíjate, favoreció a los trabajadores, a los profesores, por ejemplo, ¿no? Favoreció a los profesores, ¿no? Dio algunas muestras de favorecimiento a los profesores. Quiso hacer, por ejemplo, y empezó el trabajo, por ejemplo, el mejoramiento en el tema de salud, ¿no? Y empezando por su mismo pueblo. Tacabamba, por ejemplo, se ordenó hacer el hospital. Y Tacabamba ahorita a duras penas que está pero vamos por cosas de fondo, claro, pues. Solamente eso, por cuestiones de fondo, vamos, ¿no? Definitivamente. Del país, sí. No del sector. Ahora estamos en una situación donde ya tenemos a un Roberto Sánchez mucho mejor en condiciones de conocimiento que Castillo en todo caso, y que ojalá tenga la oportunidad en estos días, ¿no?, de esclarecer cuáles son sus propuestas claras y precisas para que va, porque yo reitero, certezas tengo de un lado, pero tengo dudas del otro. Entonces yo quiero que ojalá en estos días, que son poquísimos ya, aclare cuáles son sus propuestas concretas y que sean estas realizables en el periodo de 5 años. Y planteo la pregunta porque hay que recordar situaciones históricas, por ejemplo, ¿no? Vargas Llosa, Alberto Fujimori. Fujimori dijo, o Vargas Llosa dijo, sí, va a haber un shock. Fujimori dijo, no. Pero resulta que cuando gana Fujimori, sí hubo shock. Sí, pues, fue lo primero que hizo. Vamos sí, pues. a y así, Ollantaytamala dijo agua sí, oro no, y cuando llegó a gobernar, bueno, desde ese punto de vista le decía, sí, es una constante también eso, ¿no? O sea, desgraciadamente estamos acostumbrados a que los políticos al final de cuentas pues ofrezcan el oro y el moro, pero por eso le digo, y cuáles serían las propuestas que son realmente realizables, ¿no? En eso tiene que basarse, ¿no? Para que puedan llegar a la población, explicar a la población cuáles son sus propuestas concretas y que éstas sean pues realizables en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero para el país, ojo, porque cuando uno llega allá, no, si usted decía, no, claro, mejor a los profesores, que está bien, pero el presidente es para todos. Sí. No, definitivamente no. Si no, te ponía un ejemplo por el hecho de que, no obstante que es el poco tiempo que estuvo, pero por lo menos se notó una situación que fue favorable a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, no sé qué habría pasado si hubiera completado su periodo, ¿no? O hubiera sido mejor, o de repente también hubiera sido mal. Pero nos quedamos con esa duda porque no lo dejaron gobernar. Pero vamos a ver ahora. Pero también dio motivos, por ejemplo, Pedro Castillo, para que se le vayan encima, porque hay varias cositas que ahí no han sido errores garrafales y de transparencia también, no, pero que son procesos investigatorios que, fíjate, pero ¿sabes qué? Fueron tan duros con él que no le permitieron siquiera llegar a una investigación, ¿no? O sea, hubiera sido un proceso investigatorio. Pero a unos le dan le dieron con todo, y a otros no. Le dieron con todo, o sea, no le dieron la oportunidad siquiera de defenderse. Eso sí es real. Eso también es cierto. Eso es cierto. Yo honestamente, por ejemplo, no, en la primera etapa no voté por Castillo, voté en la segunda, obviamente, no, porque definitivamente no iba a votar por Keiko, ¿no? Pero siendo objetivos, pues Castillo no tuvo la oportunidad de mostrar, ¿no?, un gobierno. Definitivamente, tuvo 1 año y medio y durante ese año y medio fue bombardeado pues por estos 72 congresistas que tuvo el Parlamento. Y para cerrar ya el programa, abogado César Villalobos Villacorta, analizando la realidad nacional y todas estas experiencias que hemos tenido en las elecciones, ¿acaso somos utilizados para legalizar mediante el voto, legalizar el poder, la corrupción, el enriquecimiento y otros intereses particulares de quienes elegimos?
Sí, al final de cuentas los que gobiernan, como te decía, son la gente de atrás, son las grandes corporaciones, las que proponen, en todo caso, establecen las reglas pertinentes para que nos induzcan a nosotros a votar y tengamos esta oportunidad de votar por estos dos candidatos. Nosotros en ese sentido legalizamos todo eso. Al final de cuentas, o sea, nosotros legalizamos esta situación porque al final nos obligan a votar por estos dos candidatos. ¿No? Y vamos a tener que votar por eso, salvo que haya una población mayoritaria pues que anule y vicie su voto, ¿no? Pero que es muy difícil, ¿no? Entonces nos van a llevar a votar por estos dos candidatos, ¿no? Y escoger definitivamente entre el menos malo. Abogado César Villalobos Villacorta, muchas gracias por participar en el programa Periodistas en Sábado. Muchísimas gracias también a ti, a Santa Mónica, y para poder conversar, y gracias por la invitación, reitero, y bueno, estamos a tu servicio siempre. Gracias. Amigos y amigas, llegamos al final de Periodistas en Sábado. Muchas gracias por su amable atención, muchas bendiciones en sus hogares, y que tengan un buen fin de semana. Permiso. Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en Sábado. Periodistas en Sábado.